Buenos días, mi nombre es Luis Alberto González Ávila, mi matrícula es 204181. El nombre del reto es Aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. Nombre del módulo, Sociedades y contratos mercantiles. La licenciatura es Derecho. El nombre de mi asesor educativo es Beatriz Soledad Sierra. A continuación, analizaremos el siguiente caso. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante el intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y en el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosas. Con base en lo expuesto de forma argumentada y con fundamentación jurídica, responderemos las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Un contrato de compraventa, el cual señala que hay una compraventa cuando uno de los contratantes obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro a su vez obliga a pagar por ella a un precio cierto y en dinero. El contrato se puede considerar de carácter internacional. ¿Por qué? Sí, se considera de carácter internacional ya que es celebrado por 2 países diferentes y debe ser regulado por la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacionales. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por los medios electrónicos identificaste? El contrato de comercio electrónico que está regido por la Cámara de Comercio Internacional. El proveedor deberá remitir al consumidor la cosa con la información cierta, clara y detallada en soporte físico, salvo que aquel hubiera optado expresamente por la transferencia electrónica de los datos. De lo contrario, estaría restringida la posibilidad de celebrar contratos electrónicos y cuestiones que no es compatible con la norma en el artículo 1106 del Código Civil y Comercio. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por su suscripción del contrato? Las obligaciones del vendedor y exportador son, en primer lugar, la entrega de la mercancía. Después de transferir la propiedad, hace entrega de los documentos relacionados con la mercancía, tal y como se han establecido en el contrato de compraventa internacional y en la Convención de Viena. El transporte, si así se ha acordado en el contrato, la identificación de las mercancías. Y por otra parte, las obligaciones del comprador o importador son: lo primero, el pago de la mercancía y después el recibimiento de la misma. En el caso del comprador no cumpla con las obligaciones, el vendedor deberá exigir al comprador el cumplimiento de las obligaciones y declarar terminado el contrato y exigir una indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento del contrato. Las partes no señalaron la legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? Se deberá recurrir a la aplicación de los tratados internacionales, entre otras cosas. Hay que señalar que la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, en sus artículos 45 o 61, establece que una parte que ocurre
para cualquier remedio disponible para él en virtud del contrato o este convenio, no está en el derecho a reclamar los daños y perjuicios en que pueda haber incurrido. Por lo tanto, la culminación y reclamaciones de los daños con otros recursos contempla explícitamente, en otras palabras, ya sea en el artículo 45 y en el artículo 65. Rechaza la idea de que el comprador y vendedor obliga a elegir entre reclamar daños y ejercer los otros recursos conferidos a él en virtud de la convención, es decir, en el desempeño específico y la evitación. La posición del derecho común expreso se hace referencia a los países anglosajones, normalmente al sistema que existe en la misma, y en particular la ley básica que el comprador que rechaza bienes de conformes o cancela el contrato por algún motivo no está privado de su derecho de los daños. Por tanto, el derecho o reclamar daños y perjuicios existe ya sea por un derecho exclusivo o por un derecho complementario, además de evitar el contrato. Considera que la recepción de la mercancía no fue acorde de lo que se celebró en el contrato. ¿Qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Si el contrato no se cumple, sin embargo, las cuestiones relacionadas con las disposiciones correctivas son difíciles y las cuestiones sustantivas centrales han sido el foco de gran parte de la discusión de la deliberación en torno a la aplicación del derecho mercantil entre las disposiciones del proyecto de convenio de los contratos sobre la venta internacional de bienes, que fueron los más difíciles de formular y entre las más propensas a generar controversias. Se encuentran las que tratan los recursos del comprador y el vendedor por el incumplimiento del contrato por parte de otra parte. Muchos aspectos de la ley de ventas reflejan la práctica comercial y a medida que esta práctica está estandarizada en las transacciones de ventas internacionales, el convenio, sin embargo, las disposiciones con respecto al incumplimiento del contrato no reflejan la práctica mercantil. Reflejan los esfuerzos de los abogados de muchos sistemas jurídicos en conciliar sus opiniones sobre las medidas apropiadas que deben tomar las partes y el tribunal en el caso del incumplimiento. ¿Crees que procede la cancelación del contrato? Sí procede y se debe respaldar por la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de las mercaderías. La conclusión enuncia que las cláusulas que pudieran ser aplicables al contrato celebrado entre el hospital y Caminemos Juntos y el laboratorio Collins & Phillips para prevenir futuros conflictos. Las partes que debe contener el contrato son las siguientes. Inciso A, son las partes en el contrato deberán contener la descripción detallada de las partes contratantes y en el caso de ser personas jurídicas, la representación ostentada por las personas físicas que firman en su nombre. 1. La duración. 2. Terminación contractual. 3. Garantías. 4. Jurisdicción o arbitraje. 5. Aplicable. 6. Cesión. Revisión de cifras. Confidencialidad. Gastos e impuestos. Otras cláusulas. Y esas son las cláusulas que debe llevar el contrato. Muchas gracias.